Seguimos dándole gloria a nuestro Señor y ahora nos preparamos para su palabra. Vaya por favor a la carta a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y mientras busca allí la palabra del Señor, quisiera decirles que el contenido de este capítulo 15 que vamos a tratar hoy es muy distinto a los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores, si usted recuerda, trataban con los problemas morales, éticos, culturales y de eclesiológicos. Ahora Pablo comienza a tratar con el tema central del Evangelio, la resurrección de Cristo, que dicho sea de paso, fue una doctrina, hermanos, que generó mucha controversia en esta iglesia en aquella época. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios en esta tarde. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oremos juntos, hermanos. Padre, en esta tarde una vez más venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que prepares nuestras mentes, que prepares la tierra de nuestros corazones, que tú disipes, Señor, cualquier pensamiento contrario a ti, Señor, y que tú abras la mente y el corazón de todos los que estamos aquí presentes, aún de aquellos que todavía no te conocen, Dios mío, para que puedan ver la belleza, la riqueza del Evangelio, Señor. Pido que siembres tu semilla en esos corazones y que tú lo hagas germinar conforme a tus riquezas en gloria. Pido también, Señor, que me uses una vez más, conociendo cómo soy. Señor, pidiéndote, Padre, que en mi debilidad tú te glorifiques una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, algunas personas en la iglesia de los Corintios estaban negando la realidad de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, Pablo les dice:
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mis hermanos, esto era un grave problema porque algunos de los corintios negaban la doctrina central del Evangelio, la resurrección de Cristo. En el libro de los Hechos, nos informa Lucas, uno de los discípulos del Señor, que él había investigado todos los hechos acerca de la resurrección de Cristo y que no había duda de esta verdad tan grande. En Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4, escribe Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Iglesia, la doctrina de la resurrección de Cristo de entre los muertos fue, es y será la médula central del cristianismo verdadero. Si alguien no cree como cristiano que Cristo resucitó de entre los muertos, no es cristiano. Y lo vamos a ver en todo este mensaje. Hoy estudiaremos este importantísimo tema y lo dividiremos en 4 puntos. Número 1, Pablo les recuerda el Evangelio. Número 2, veremos la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados. Número 3, veremos que Él resucitó al tercer día. Y número 4, finalizaremos con la verdad de que la resurrección de Cristo es el sello de nuestra salvación. Veamos el primer punto. Pablo les recuerda el Evangelio a los corintios. Primera de Corintios capítulo 15, 1 y 2, vaya ya a su Biblia de nuevo, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo les recuerda aquí a los corintios el evangelio que él mismo les había predicado. Les dice que si ellos eran verdaderos creyentes, guardarían y obedecerían la palabra que él les había predicado. Esto es lo mismo que escribe el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 14. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Un verdadero creyente puede desanimarse, puede frustrarse y hasta deprimirse, pero nunca desconectarse completamente de su Señor y Salvador Jesucristo. Por el contrario, un falso creyente nunca podrá perseverar en la vida cristiana. Podrá tener apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella, como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5.
Hace tiempo, un joven comenzó a venir a la iglesia con mucho entusiasmo, muy animado, pero a los meses se apartó y no vino más. Y le preguntaron el porqué de su lejanía de la casa de Dios. Y su respuesta fue, es que antes, cuando yo no venía a la iglesia, las cosas me iban mejor. Hermanos, a este joven le sucedió exactamente lo que dijo el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 13, en la parábola del sembrador. El Señor, hablando de la condición del corazón de cada uno, dice que la semilla, que es el Evangelio, cayó sobre la piedra. Y estos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En los tiempos de sufrimiento, hermanos, es que somos probados. Los verdaderos creyentes buscarán más al Señor. En los tiempos de sufrimiento es cuando nosotros, los hijos de Dios, buscamos más al Señor. Podemos desanimarnos, podemos deprimirnos, eso está bien. Podemos medio alejarnos, pero mis hermanos, la semilla que Dios ha sembrado en nosotros, que es el Espíritu Santo, no nos dejará alejarnos por completo jamás. Se podrán desanimar y hasta frustrar en los momentos de prueba. Pero hermanos, saldrán de esa prueba más fuertes que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Pero los que no son verdaderos creyentes se apartarán en esos momentos, como le sucedió a este joven. Por eso, hermanos, aunque seamos verdaderos creyentes, necesitamos estar afianzados en la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. Eso nos lleva al segundo punto. Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida aquí y ahora y para darnos, hermanos, esperanza mientras nosotros esperamos su regreso o nuestra reunión con Él. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, el apóstol se refiere al Antiguo Testamento. Uno de los profetas que profetizó con más detalle el por qué y el cómo sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el profeta Isaías, alrededor de unos 700 años antes de que ocurriera este evento. Él escribió en Isaías capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue, hablando de nuestro Señor, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, hermanos, fuimos nosotros curados. Su cumplimiento fue una parte clave en el plan de redención de su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, unos días antes de entregarse por nosotros, su iglesia, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 24, dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Escrito de Él. Se había escrito hace mucho de Él. Cómo Él iba a morir. ¿Por qué iba a morir? Jesús conocía exactamente su misión en este mundo. Nada lo tomaba por sorpresa, mi hermano.
Hay un término bíblico que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, y es redención o redimir, que significa comprar. Este término, hermanos, era usado en la antigüedad como la libertad del pago por un esclavo. La aplicación a este término, a la muerte de Cristo en la cruz, significa exactamente lo mismo. Cristo en su muerte nos liberó del dominio del pecado y de la esclavitud de Satanás. Gloria a Dios. En otras palabras, Cristo pagó un precio enormemente alto por nuestro rescate. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La preciosa sangre de Cristo fue derramada por ti, mi hermano y mi hermana. Cuando hablamos de salvación en la Biblia, debemos comprender muy bien de qué nosotros hemos sido salvos. Hemos sido salvos de la ira de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 que Jesús nos libra de la ira venidera. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto significa que los pecadores arrepentidos son declarados justos ante Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida para derramar su sangre por ellos y derramar su sangre por ellos. Para ser más exactos, Dios castigó a su Hijo en vez de castigarnos a nosotros. Todo el peso de su ira fue contra su Hijo. En vez de venir en contra de ti y en contra de mí, fue en contra de su Hijo. Y tenía que ser así porque Dios es justo y tenía que mostrar, hermanos, su justicia por causa de nuestro horrendo pecado. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande y tan perfecto. Solo aquellos que han rechazado al precioso Hijo de Dios enfrentarán su ira en el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habrán partido de este mundo con deudas pendientes, deudas de pecado que solo Jesús puede pagar por ellos. Por eso es urgente que si no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, de tu alma, que lo recibas lo más pronto posible, antes que se acabe el tiempo. Usted sabe que el enemigo de nuestras almas pone en la mente de muchas personas, no, sigue acumulando, sigue haciendo esto, tú tienes vida, vas a vivir 100 años. Hermano, eso es una gran mentira. Nuestro tiempo siempre está presto. No sabemos cuándo nos vamos a ir. No importa la edad que uno tenga. Cuando Dios te llama, esa es una cita que nadie puede decir que no.
Cuando la cadena de oro, como dice la palabra, se rompe en esta vida, ya, se acabó. No hay oportunidad, no hay purgatorio, no hay ángel, no hay hombre, no hay nadie que te pueda salvar. ¿Por qué? Porque habrás partido de este mundo con cuentas pendientes con Dios. Cuentas de pecado que solamente Cristo puede pagar por ti. Solo la sangre preciosa de Cristo puede borrar todo tu pecado. Y eso viene con arrepentimiento y fe en Él. Así que es urgente, el llamado es urgente. Ven a Cristo. Ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. No es que yo vengo a la iglesia, tengo 30 años yendo a la iglesia, hermano. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Hay gente que ha tenido 30, 40 años de cristiano y cuando escuchan el verdadero evangelio se dan cuenta que fueron religiosos toda su vida. Y por la gracia y la gloria de Dios es que les abrió los ojos y ahora verdaderamente son cristianos. Que eso no te pase. No hay cosa peor que nosotros pensar que somos cristianos cuando no lo somos. Eso es lo más difícil, hermano, porque una persona dice, no, yo no soy cristiano, ya está definido. Pero pensar que tú lo eres y no lo eres, eso es más peligroso todavía. Por eso ven a Jesús, recíbelo en esta tarde antes que sea demasiado tarde. Porque esa es una cita que por más que tú quieras atrasar, no la vas a poder atrasar, porque cuando el Señor te llame, te toque la puerta, vas a tener que abrir. Y no habrá excusa. Otro punto importante es que Jesús resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 nos continúa diciendo el apóstol, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo escribió algo sumamente importante acerca de la resurrección de Cristo a los que la negaban. Primera de Corintios 15, sigue así más abajo, el 16 y el 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, los pecados, hermanos, suyos y míos, nunca fueron perdonados. Quiere decir que estamos condenados por el justo juicio de Dios a ir al infierno. Es más, si Cristo no resucitó, venir a la iglesia, adorar a Dios, predicar, servir, ofrendar, es una pérdida de tiempo. Aún más. En 1 Corintios 15, 18 continúa diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir que todos nuestros antepasados que murieron creyendo en Cristo como Salvador, creyeron una mentira y están condenados también en el infierno. Si Cristo no resucitó. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios, un versículo más abajo, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si hemos creído esta mentira de la resurrección, como muchos dicen que es una mentira, somos entonces los más dignos de lástima de todos los hombres y mujeres en este mundo. Primera de Corintios 15, 32 dice, si los muertos no resucitan,
Comamos y bebamos que mañana moriremos, no importa lo que hagamos. Comamos, fiestemos, hagamos lo que sea porque mañana moriremos, no importa. Como dicen los que no tienen a Cristo. No importa lo que hagas, goza la vida. La vida es una sola, así dice el mundo. Eso es un refrán muy común. La vida es una sola, goza. Se emborrachan, drogas, lo que sea, fornican, adulteran, no les interesa. Porque se han creído la mentira de que la vida es una sola. No, mi hermano. La vida aquí es cortica, la eternidad nunca se acaba. Y cuando usted cierre aquí sus ojos, usted entrará a la eternidad. Y si usted entra a la eternidad con deudas pendientes de pecado, olvídese, mi hermano, que usted habrá sellado su destino para siempre en la condenación eterna. Pero muy distinto si usted entra a esa eternidad con esa deuda saldada. Porque Cristo lo estará esperando en el cielo. Y usted entrará allí, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y se acabará, hermano, todo sufrimiento, todo problema, toda angustia, todo temor, toda enfermedad. Verdaderamente habrás llegado a casa. Verdaderamente estarás en la presencia de tu Padre. Recuerdo el comentario que hizo un hombre una vez en medio de sus dudas. Él dijo, bueno, si el cristianismo es una farsa, por lo menos habremos vivido una buena vida. Si esto es así, como dice este hombre, entonces no tenemos esperanza ninguna, hermano. Porque ¿qué importa vivir en esta vida y ser un buen hombre, una buena mujer? Y cuando usted cierre sus ojos aquí, los abra ya en el infierno. Porque déjeme decirle que de buenos está lleno el infierno. Usted no va al cielo por ser bueno. Muchas personas piensan que porque son buenas van a ir al cielo. Qué bueno que eres bueno y estás haciendo las cosas buenas. Pero la palabra nos dice a nosotros que no hay bueno ni aún uno. Todos hemos pecado, dice la palabra, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador que nos lleve al cielo, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin el derramamiento de esa sangre, hermano, no hay limpieza de pecados. Solamente así puede una persona tener entrada ampliamente al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo, aun que muchos estaban diciendo que la resurrección no era una verdad, me llama mucho la atención la vida de este hombre que soportó rechazos, maltratos, cárceles, persecución, todo tipo de sufrimiento, humillación por la causa de Cristo. Dice la palabra que él dijo que todo lo soporto por amor a los escogidos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y por la esperanza de la resurrección, estando completamente seguro que esta vida no lo es todo. El apóstol Pablo lo sabía, que esta vida no lo es todo, hermanos. Viva para Cristo. Si usted es cristiano, viva para Cristo. No viva para este momento
El cristiano que está bien afianzado, que conoce quién es su Salvador, hermanos, no se entristece si pierde esto, si pierde lo otro. Estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de cosas materiales. Por supuesto, perdemos un familiar, nos entristecemos. Eso es normal. Jesús se entristeció. De eso estábamos hablando en la clase dominical con los jóvenes. Pero hermanos, el cristiano verdadero tiene esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Pero si tú no tienes esperanza de vida eterna, hoy puede ser el día que tú entres en esa esperanza. Que recibas a Cristo como tu Salvador. Y tú entres en la familia de Dios. A través del arrepentimiento y la fe en Él. Hermanos, la buena noticia es que Cristo sí resucitó. La resurrección de Jesús es el sello de nuestra salvación. Primera de Corintios 15, del 5 al 8 nos dice, hablando de los testigos oculares que lo vieron, que lo tocaron, que palparon, que comieron con Él. Dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo. Después a los apóstoles, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor, hermanos. El salmista profetizó acerca de Jesús diciendo en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, hablando de Cristo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En su primer sermón, el apóstol Pedro dijo con toda confianza en Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, Seol, lo mismo, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Dios lo resucitó y se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro, hermanos. Lucas capítulo 24, versículos 33 y 34 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Pedro en griego. Se le apareció a los 12 hermanos. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los discípulos, a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. También nos dice el texto
que se le apareció a más de 500 hermanos. Después se le apareció a Jacobo, que era el medio hermano de Jesús, que durante su vida Jacobo no creyó en el Señor. Pero después de la resurrección se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la iglesia. Y cuenta la tradición que Jacobo oraba tanto que tenía callos en las rodillas. Mire cómo el Señor cambia, hermanos. El Señor cambia. El que tiene un encuentro con Cristo cambia totalmente. Por último, se le apareció a Pablo, 1 Corintios 15, 9. Él dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo fue un feroz perseguidor de la iglesia, al punto, hermanos, de dar su voto para que mataran a los cristianos. Pero un día, camino a Damasco, una ciudad a la que él iba con cartas de autoridad por parte de los líderes judíos para destruir a los cristianos, se le apareció nuestro Señor resucitado en el camino. Y dice en Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 9, que yendo por el camino, iba Pablo ahí, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Así fue como Pablo, hermanos, tuvo este encuentro con el Cristo resucitado. Y muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y no es que lo hayamos visto, hermanos, pero sabemos que el Señor nos ha cambiado. Sabemos que su presencia está en nosotros. Como le dijo el Señor a Tomás, el incrédulo en ese momento, ¿verdad? Que él tuvo que ver para creer. El Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Y su presencia está en nosotros, ininterrumpida, mis hermanos. Qué cosa tan hermosa. Dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Él vive en nosotros. No estamos solos. Pero ahora, si no tienes a Cristo, entonces usted tiene un grave problema. Usted está solo. Aunque tenga personas a su lado, usted está solo, usted está sola, usted necesita a Cristo. Y por eso en esta tarde, venga al Señor. Oh, pastor, es que tengo que dejar esto, tengo que dejar de beber, tengo que dejar las drogas, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de gritarle a mi esposa, de pegarle. No, hermanos, la Biblia no dice eso. Usted venga como está. No se crea el engaño del enemigo. Usted es un pecador como también nosotros, y usted necesita arrepentirse de sus pecados y poner la fe en el único que puede salvarlo.
Cristo y cambiar su vida aquí y su destino para siempre. La resurrección de Cristo, hecha por el Padre, es el acto definitivo de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús para pagar la deuda de pecado del hombre y de la mujer que se arrepiente y cree en Él. Es una deuda que nosotros tenemos con Dios, pero que solamente Cristo la puede pagar. El apóstol Pablo culmina en esta sesión diciendo en 1 Corintios 15, del 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, hermanos, cuando él pecó entró la muerte, entró la enfermedad, entró los problemas que estamos viviendo hoy en día. También por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como Cristo ha resucitado, usted también se levantará, hermano. Todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo, dice la palabra que el Señor en su venida los resucitará. Y nosotros los que hayamos quedado, dice la palabra que seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Saldremos de este cuerpo, de esta tienda de campaña, como continúa diciendo después, 1 Corintios. Jesús le dijo a Marta, y con esto termino, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay esperanza para el cristiano. Hay esperanza para el hijo, para la hija de Dios. Hay esperanza, hermanos. Camine con su frente en alto de que usted es un hijo y una hija de Dios. Y cualquiera que está aquí, que venga hoy a Cristo, lo reciba, su vida será cambiada. El milagro de la salvación se efectuará en su corazón. El Espíritu Santo regenerará tu corazón, te cambiará ese corazón de piedra y te dará un corazón de carne. Que busque a Dios, que ame a Dios, que lea su palabra. Eso solamente lo puede hacer Dios. Así que ven a Cristo. Recíbelo antes que sea demasiado tarde. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, se ha predicado tu santa y divina palabra, Señor. Te damos gracias por esta esperanza tan grande que tenemos nosotros, tus hijos. Por favor, Señor, que nosotros, Padre, pongamos los ojos en ti, como nos dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir afianzados a esta esperanza en medio de una generación que te niega, en medio de una generación que no te busca, en medio de una generación que te aborrece. Que tú nos ayudes, nos levantes, nos fortalezcas, Señor, para seguirte siendo fieles en todo.
Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Pero dice tu palabra que si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Dios mío, ayúdanos, Señor, a no perdernos del camino, a mantenernos predicando tu palabra, centrados en ella, Señor, para poder seguir siendo sal en esta comunidad. Fortalécenos, Señor, dependemos de ti, no podemos solos. Te lo rogamos, Señor, por favor. También te queremos rogar por los amigos, amigas que han venido a este lugar y que verdaderamente te necesitan, Señor, que te han dado la espalda por mucho tiempo. Te rogamos, Señor, que tú operes el milagro de la salvación en este momento y que ellos alcancen salvación y vida eterna. Te lo rogamos, Padre. Gracias por esta oportunidad de podernos reunir una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.